Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me llamo Patricia García, soy psicóloga sanitaria y en este vídeo os voy a hablar sobre altas capacidades y el trabajo, parte 2. En el último vídeo del canal te hablo sobre los 5 primeros puntos que te quiero comentar de los 10 totales en cuanto al tema de la alta capacidad y el trabajo. Si no has visto este vídeo aún, te lo dejo abajo en la descripción para que puedas verlo antes o después de este vídeo. Dicho esto, empezamos, más bien, seguimos con el sexto punto del que te quiero hablar en cuanto a la alta capacidad y el área laboral. El sexto punto que os tenía preparado es el tema de la insatisfacción con el tema del trabajo. Esto es un tema muy amplio y, como siempre os digo, es un tema general. Habrá personas con alta capacidad plenamente satisfechas con su labor en el trabajo, con sus funciones, con su trabajo en general, pero es verdad que en consulta tiendes a ver un patrón bastante generalizado de sensaciones de aburrimiento, estancamiento, insatisfacción general, sensación de no avance, y esto se debe a varias cositas que os quería un poco comentar por si os pueden servir. La primera es que en general una persona con alta capacidad cognitiva tiene mucha tendencia a ser una persona muy curiosa. Le encanta aprender, le encanta profundizar en los temas, le encanta saltar de un tema a otro, le encanta compartir lo que sabe con los demás. Y esto que a priori podemos pensar que es positivo o como poco neutro, que no tiene por qué afectar, sí que termina afectando en según qué contextos. Y es que hay muchos trabajos en los que las personas con altas capacidades, quizás, aunque estén vocacionadas, les guste el tema, les guste aprender en su tiempo libre para poder ser mejor en ese puesto de trabajo, poder, ya no por un tema de escalar a nivel de condiciones económicamente, sino porque inherentemente de forma interna les gusta mejorar, les encanta poder sentir que cada día aprenden un poco más que el anterior, etcétera. Esto a veces choca con algunas dinámicas generales que se dan en algunos ambientes laborales. Y es que muchas veces cuando una persona o un conjunto pequeñito de personas quieren avanzar, aprender, profundizar en temas y chocan con una amplia mayoría cuyos objetivos principales quizá no son esos, sino que son otros distintos, véase, de nuevo estamos generalizando, pero véase, pues ir a trabajar, fichar, hacer el mínimo trabajo posible por el cual les pagan para que no les despidan y en cuanto salgan del trabajo pones a otras cosas. Aquí no estamos criticando si eso está bien o está mal, simplemente estamos poniendo sobre la mesa variables, contextos que existir existen. ¿Qué ocurre aquí? Pues que muchas veces, como he comentado en otros vídeos de esta temática, el tema de la alta capacidad, cuando una, dos, tres, cinco personas frente a 20, 30, 50 personas están como haciendo más de una forma que podamos medir objetivamente, entre comillas, pues indirectamente ese tipo de conductas están un poco por comparativa como evidenciando como una especie de falta de interés, falta de motivación, falta de poner recursos en mejorar, y eso son cosas que a veces pues primero les pueden dar problemas con otros compañeros, etcétera, lo cual acaba generando redecillas y bueno, al fin y al cabo esto pues evidentemente no acaba generando emociones precisamente agradables, por lo que a veces la persona con alta capacidad por un lado está muy vocacionada por el trabajo, pero por otro lado empieza a asociar ir al trabajo con tener que esconder lo que sabe, no poder hablar de lo que le gustaría hablar, porque entonces los demás empiezan a pensar o empiezan a dejar caer que piensan, etcétera. Por así decirlo, comentarios, pullitas, miradas, conductas, etcétera, como de rechazo, como de cállate, no hables tanto, que entonces se evidencia que yo no he mirado lo que tenía que mirar, etcétera. Entonces empiezan a asociar ir a trabajar con represión, no poder decir las cosas, querer hablar de temas y ver que los demás no le siguen el ritmo, etcétera, con la consecuente insatisfacción que eso supone. Luego, por otro lado, también estaría el tema del estancamiento. Y es que en muchos trabajos, lamentablemente, pues no se promociona realmente, o al menos no lo suficiente, o de la manera adecuada, esa especie de promover que la persona pueda pues cada día ser un poquito mejor que el anterior y que eso tenga algún tipo de consecuencia evidentemente positiva para esa persona. Es decir, muchas personas en consulta lo que te verbalizan es que sienten que igual tienen 5 años, 6 7 de experiencia, pero no sienten que realmente haya un avance, sino que van acumulando años. Es decir, que una persona que igual tenga 7 años de experiencia, más que sentir que tiene 7 años de experiencia, siente que tiene un año repetido 7 veces.
Y eso genera mucha satisfacción, especialmente en este colectivo, por lo que decíamos al principio. Una persona curiosa, que le encanta aprender, que le encanta progresar, que le gusta optimizar, va a sentirse no especialmente bien si mira para atrás y siente que no ha hecho ese progreso que le encantaría hacer. Por esto y por otros motivos más, que habría que entrar mucho más al detalle y conocer la historia de cada uno, a veces en consecuencia llegan un poco todos a este punto, ¿no? O no todos, pero muchos de ellos, al punto de que acaban cambiando mucho de trabajo o acaban manteniéndose en el mismo puesto porque por circunstancias es lo que tienen que hacer, porque les conviene más, porque no tienen otra opción, pero a costa de mucha represión, de sentirse aburridos, de sentir que no progresan, con las consecuentes, con las, bueno, ciertas consecuencias que eso tiene pues para su salud mental, autoestima, autoconcepto laboral y mil cosas más. Así que un poco como conclusión, si este es tu caso, habría que un poco revalorar de dónde está viniendo esta insatisfacción. Si es algo que depende de tu control, vamos a intentar cambiarlo. Y si es algo que es ajeno a ti, véase por compañeros, jefes, por la propia dinámica y la propia infraestructura de tu entorno laboral, de la empresa, departamentos, etcétera, pues habría que mirar cómo se podría maniobrar. Pero es verdad que aunque a corto plazo se pueda un poco tirar para adelante, a largo plazo acaba pasando bastante factura a nivel de estado de ánimo, autoestima y más variables más que darían para otro vídeo, pero como resumen, lo que siempre decimos, si detectas que es tu caso, intentad tomar acción lo antes posible para que no vaya más y sea algo más difícil intervenir y solucionar el problema. El séptimo punto que vamos a comentar es el tema de esa especie de disincronía social que ocurre a veces entre las personas de alta capacidad y personas más normativas a nivel de funcionamiento. Y es que en muchas empresas, es verdad, o bueno, entornos laborales en general, es cierto que se intenta generar a veces, de hecho, de manera muy explícita y muy ¿cómo decirlo?, muy forzada, para entendernos, una especie de dinámicas como de team building, como de venga, vamos a llevarnos todos bien, y eso que a priori pues podría estar muy bien, porque efectivamente fomenta que haya mejor ambiente, buena dinámica, una sensación más como de hermandad entre las personas que trabajan en ese entorno. Cuando no se hacen de la manera adecuada o las personas no conectan de cierta manera, las personas con altas capacidades eh, suelen ser personas con pensamiento crítico, que no les vale un porque sí, no les vale un porque hay que ir el sábado a tal cena de no sé qué, porque lo dice el jefe, ¿y por qué? O sea, entonces suelen ser situaciones en las que la persona con altas capacidades se da cuenta de, para entendernos, como de estas hipocresías socialmente aceptadas, por llamarlas de alguna manera, en las que a lo mejor saben que están en un entorno que hay muy mal rollo, que la gente igual se anda criticando por la espalda, que no se ayudan, lo estamos poniendo un poco negro, ¿vale? Para poder entender el ejemplo. En fin, un entorno laboral que no es precisamente favorable. Pero aún así, oye, siguen insistiendo en hacer team building, cenitas de Navidad y mil cosas más. Claro, la persona con altas capacidades que intenta analizar un poco y buscar la lógica de todo eso, le chipea la cabeza porque se queda un poco como, a ver, explícame a mí cómo estáis de lunes a viernes tirándoos dardos entre vosotros y luego el sábado vais todos juntitos de la mano a una cenita a hacer que sois todos amigos, a tomaros un vino y hacer que aquí no ha pasado nada y una foto para Instagram. Para entendernos todos. Entonces, son dinámicas que las personas con altas capacidades tienden a rechazar porque les parecen tan incongruentes y tan ilógicas que no se suelen sentir cómodas, o al menos no especialmente cómodas, porque sienten que es todo mentira, que es todo un paripé, que es todo un escaparate, y al fin y al cabo les implica realizar mucho masking social, lo cual implica mucho desgaste. ¿Eso quiere decir que para el resto de personas no sea incómodo? No, porque quizás también son conscientes de los malos rollos que hay, si es que lo hay. Pero les es más fácil o como más, por así decirlo, les consume menos energía hacer como ese cambio de, bueno, el sábado vamos de cena, no pasa nada, todos amigos, y el lunes volvemos a la dinámica disfuncional de todas las semanas. Entonces, el problema que ocurre aquí a veces es que las personas con altas capacidades a veces o van de muy mala gana y les cuesta mucho integrarse, a veces, pues al fin y al cabo, no deja de ser una especie de represión emocional, porque en realidad la emoción que les genera no es alegría y ganas de ir, suelen ser sensaciones o emociones más de tristeza, de rabia, de decir que tengo que ir yo ahí a nada, hacer el paripé, o tristeza en el sentido de que
experimentan una especie de que estoy perdiendo el tiempo que hago allí, pudiendo estar en mi casa viendo mi serie favorita o con mis amigos de verdad y no con personas que sé que hay malos rollos, etcétera. Entonces, imaginaos todos los problemas que suele generar. Eso es en el caso de que van. En el caso de que deciden no ir, ahí a veces es hasta peor. Porque la persona dice, bueno, mira, ¿para qué voy a ir allí si es todo un paripé? Me quedo en mi casa y tan feliz. ¿Qué pasa? Que esto el grupo normativo no lo suele encajar bien. No voy a entrar mucho al detalle de estas dinámicas porque esto va para un vídeo aparte, pero cuando el funcionamiento del grupo dice que hay que hacer X cosa y llega uno y dice a mí no me da la gana hacerla, de repente esa persona no sabemos por qué, no sabemos qué ha pasado, pero de repente hay una norma no escrita en la que todo el mundo empieza a criticar y atacarle. Comentarios del tipo, pero bueno, míralo, porque vamos todos y él no viene, porque es que no pone de su parte, es que no hace por integrarse, es que no intenta adaptarse, es que tatatín, tatatán, etcétera, etcétera, etcétera. O comentarios directos hacia esa persona del tipo es que porque no vienes, es que eres muy antisocial, o es que eres un soso, es que eres muy aburrida, mira que no venir a la cena de Navidad, etc, etc y etc. Y como siempre os digo en los vídeos, estos ejemplos que os pongo no son inventados, son o escuchados o que la gente te los cuenta porque les han ocurrido, etc. Estas cosas ocurren. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Pues que al fin y al cabo no podemos separar, ojalá fuese tan fácil, pero no podemos separar el tema de cómo eres tú en tus funciones, mejor dicho, cómo desempeñas tú tus funciones en el trabajo y lo satisfecho o satisfecha que te sientes con esas funciones y con cómo tú te desempeñas con el ambientillo que hay. Porque queramos que no, por mucha alta capacidad y mucha racionalización que intentemos hacer de las cosas, somos seres sociales y si tú estás en un entorno en el que sabes que no caes bien, que la gente te mira raro, que te sientes el raro, que tienes que andar todo el día rechazando planes porque no te gustan, lo podrás llevar mejor o peor, pero al fin y al cabo no va a ser lo favorable. Y esa disincronía social acaba pasando factura. Habrá personas que la lleven mejor, otras que no la llevan tan bien. Pero al fin y al cabo sí es verdad que acaba siendo un problema añadido a los que ya suele haber en cualquier trabajo, pues como en todos los trabajos. Entonces, conclusión un poco de este punto. ¿Qué hacemos con la disincronía social? ¿Nos adaptamos y tenemos que hacer siempre lo que haga el grupo? Evidentemente no. Habrá que sopesar en cada situación qué hacemos. Por eso siempre os digo que el contexto es tremendamente importante. Habrá contextos, de hecho, en los que todas estas praxis o iniciativas de team building, si hay un buen ambiente y los planes le apetecen a la persona con alta capacidad, pues de hecho igual va a estar encantada y feliz, porque de hecho le encantará generar buen rollo con los compañeros y que todo fluya. El problema suele venir, evidentemente, cuando ese buen flow, para entendernos, pues es inexistente. O al menos existe, pero solo de cara a la galería. Ahí es donde suelen aparecer la mayoría de los problemas. Y ahí es donde tenemos que intentar ver cómo maniobramos. A veces igual compensa poner un poco de parte de uno e intentar, me lo voy a inventar, dedicar 5 minutos a una charla de café, una small talk, como suele ser llamada, que igual no implica mucho esfuerzo ni mucho tiempo, pero te hace sentir ese punto de, bueno, mira, estoy en el grupo y demás. Es decir, es una inversión muy pequeñita de masking y que te viene con un retorno importante, nada desdeñable, de sensación de integración social. Pero quizás un plan de mucho más tiempo, pues no sé, una cena que empieza la quedada a las 8 de la tarde y acaba a las 2 de la mañana, e implica que la gente beba alcohol. Si igual tú no bebes alcohol, no te vas a sentir integrado, te van a insistir en que bebas alcohol y vas a tener que decir 5 veces que no por minuto y todo ese tipo de cosas. Quizás ese segundo plan, pues quizás ahí no compensa, porque implica mucha inversión de masking y muy poco retorno. Porque si beben mucho alcohol no se van ni a acordar. Bueno, bromas aparte, al final es un tema, como siempre os digo, de intentar sopesar qué os conviene, cuánto estoy invirtiendo en esta conducta, en este plan, cuánto me va a revertir en beneficios, e ir un poco sopesando dependiendo del caso. El octavo punto del que vamos a hablar ahora es el conocido robo de ideas. Vamos a hacer un matiz antes de nada, y es que evidentemente no solamente ocurre el robo de ideas de personas neurotípicas o normativas hacia personas de altas capacidades. Esto puede pasar entre personas neurotípicas y personas neurotípicas, entre personas de altas capacidades y personas de altas capacidades, y también entre personas de altas capacidades y personas neurotípicas. Pero, ¿por qué lo incluyo aquí? Porque es verdad que lo ves un montón en consulta, que hay un patrón bastante marcado de personas neurotípicas
que roban ideas a personas con altas capacidades. ¿Por qué este patrón no suele ser más a menudo? Pues porque en general las personas con altas capacidades tienden a ser pues bastante más creativas que la media, tienden a dedicar más tiempo y más profundidad, por así decirlo, a la hora de aprender algo nuevo, de crear, de buscar soluciones alternativas. Ese pensamiento divergente les lleva a buscar soluciones o caminos o atajos que otras personas no encuentran. Entonces, por esa propia idiosincrasia de su manera de pensar, tienden a tener ideas más originales o más innovadoras que a otras personas quizás pues no se les ocurren. Y al final eso, pues es el caldo de cultivo perfecto para que llegue un José Antonio de turno y diga, ¡uy, qué idea más bonita! ¡Pa' mí! Y el problema no es que las personas vean que sus ideas son buenas y demás, sino el problema es cuando las copian, pero no citan al autor, no dicen que esto ha sido idea de no sé quién, sino que por así decirlo, se lo atribuyen a ellos mismos, o incluso cosas que ves a veces, y es que la persona con altas capacidades propone una idea en el departamento, en una reunión, con un compañero, en petit comité, lo que sea. Esa idea no es ni siquiera valorada, de hecho es criticada, y a la semana, a los 3 días de esa conversación, de repente aparece que esa idea ya no es tan negativa y fulanito se la ha dicho al jefe y va a ser la próxima idea para el siguiente proyecto del siguiente trimestre. Sorprendentemente. Entonces, este tipo de cosas pasan. No solamente pasa, insistimos, en personas neurotípicas a personas de alta capacidad, pero es verdad que se ve muy a menudo. Y también entre personas de altas capacidades, porque a veces suele haber una especie como de pique, de reto, y no tenemos que olvidar un tema importante en el que no voy a entrar porque da para otro vídeo aparte, porque es muy extenso, y es que para muchas personas de altas capacidades, su capacidad creativa, su inteligencia, es una parte muy importante de su autoestima. Entonces, el tema de tener buenas ideas, rendir en el trabajo, a veces cumple ese papel, esa función de refugio emocional. Es decir, quizás mi autoestima está dañado por otras áreas, otros derroteros, y en el área laboral es donde me siento yo seguro y aquí puedo yo funcionar. Entonces, en cuanto yo voy y veo que otra persona ha tenido una idea mejor que la mía o más innovadora, se me activan todas mis alarmas. Entonces a veces eso lleva, si no se gestiona bien, pues a este robo de ideas que comentamos. Así que a nivel de soluciones, ¿qué se puede hacer? Tener mucho cuidado a quién le comentas tus ideas, intentar dejar cosas por escrito, en fin, básicamente, no voy a entrar al detalle, pero intentar maniobrarlo para que, si una idea es tuya y sabes que puede ser robada, intentar prevenir ese robo de ideas. Es verdad que es muy difícil, por no decir imposible, garantizar al 100% que nadie, absolutamente nadie, te va a robar esa idea. Pero sí es verdad que hay unas ciertas cositas, ciertas maniobras, dejar cosas por escrito para demostrar que ha sido tu idea, un email que sale con fecha. En fin, ciertos detalles que si los manejas y los controlas, aunque te intenten robar ideas, puedas de alguna manera demostrar o justificar que esa idea es tuya y no de la persona que te la intenta robar. El noveno punto que vamos a comentar es el tema del rechazo que muchas personas de altas capacidades tienden a tener, no todas, pero muchas de ellas, al tema de los convencionalismos sociales, a las normas que están estipuladas de manera no tangible, no explícita, pero tú sabes que están. Y sabes que si no las cumples, todo el rechazo social caerá sobre ti. Bueno, pero pues aparte no es tan exagerado, pero en cierta medida sí y lo sabes. Ejemplos. Persona de altas capacidades que sabe que Pablo se dedica a fastidiarle y a amargarle la existencia porque le tiene envidia, porque le tiene tirria, por lo que sea, por el motivo que sea. Cuando llega el cumpleaños de Pablo, a lo mejor es tradición que en ese departamento, cuando es el cumpleaños de alguien, todos pongan cierta cantidad de dinero, la que sea, para comprarle un regalo a Pablo y que todos traigan algo de comer para, pues bueno, el rollo cumpleaños, ya sabemos, pastelitos, esas cosas, ¿no? Bueno, la cabeza de la persona con altas capacidades va a decir, o sea, vamos a ver, este tío se dedica a amargarme la existencia y cuando es su cumpleaños tengo yo que venir aquí a pagarle su regalo y encima traerle bollitos de chocolate. Venga, hasta luego. Y como otro montón de ejemplos, ya sea con el jefe, ya sea quedadas que se hacen por convencionalismo social, tipo pues navidades, en fin, todo ese tipo de cosas que están como muy marcadas que
como que no puedes no ir, por así decirlo. Entonces, aquí pasa un poco como en algún punto anterior que comentábamos, y es que la persona con las discapacidades le genera mucho desgaste el tener que adaptarse a esa norma, porque su cerebro neurodivergente y pensamiento crítico va a sentirse que está actuando de la forma más ilógica del mundo mundial. Y es que en cierta medida es así. ¿Qué lógica tiene? O a ver quién nos justifica que tenga sentido comprar un regalito de cumpleaños a alguien si te está amargando la existencia. O sea, eso rompe cualquier tipo de praxis de buena relación interpersonal. Pero ¿qué pasa? Que como el grupo lo hace, nadie se atreva a decir nada. Y como nadie se atreve a decir nada, si solamente una persona de 15, 20, 50 lo dice, de repente el grupo se avalancha sobre esa persona. Porque es algo que en realidad todo el mundo sabe y que si coges uno por uno probablemente te den la razón, pero si coges el grupo entero probablemente nadie se atreva a decir nada. Así que este tema es muy complejo y aquí tendríamos que empezar a explicar cómo funcionan los grupos sociales y mil cosas más, pero por quedarnos con una conclusión es el tema de, primero, elegir muy bien el contexto laboral en el que estamos. Yo sé que esto, el papel, la teoría es muy bonita, pero muchas veces genera a veces más problemas este tipo de cosas que parecen secundarias al trabajo que el propio trabajo en sí, porque al fin y al cabo si tú trabajas en un equipo estás constantemente en interacción con otros y si esa interacción te es tremendamente desgastante porque ves que no tiene sentido y que hay mucha falsedad, normas no escritas con las que tú no estás de acuerdo en absoluto ninguna, va a ser prácticamente imposible que no te repercuta en tu calidad de vida en el día a día. Si estás ahí 8 horas al día, ¿cómo no te va a repercutir? Pues es que es normal que te repercuta. Entonces, primero sería intentar elegir bien el trabajo. No es casualidad, y esto creo que lo hemos comentado también en otros vídeos, que muchas personas de altas capacidades opten por la vía de ser autónomos, freelancers, trabajar solos o con un socio o dos, o sea, grupos muy pequeños, porque están bastante agotados de este tipo de problemáticas que se dan por este tipo de convencionalismos que están escritos ahí, nadie sabe quién los ha plantado, nadie sabe quién ha dicho esto es así porque sí, ya está, son como dinámicas que se van gestando y luego llega un punto que nadie se replantea por qué estamos haciendo esto, si es funcional, si no lo es, si tiene sentido, si es justo, si no lo es. Pero la persona con otras capacidades sí que se lo suele replantear y acaba llegando a la conclusión de que no tiene sentido. Pero como solo es la única persona o las pocas que se dan cuenta y que así lo manifiestan y lo verbalizan, al final acaban recibiendo ataques, rechazos, etcétera. Así que al final es un tema a tenerlo en cuenta y si realmente tú notas que en tu puesto de trabajo, en tu empresa, departamento, hay un montón de convencionalismos que no van contigo, realmente ni eres un bicho raro, ni te has vuelto loco, ni eres un esquizoide, ni nada de eso. Si solamente es este tema, probablemente es porque te das cuenta de que no tiene sentido y estás en un contexto en el que o nadie está queriendo darse cuenta o se dan cuenta pero no quieren asumir las consecuencias de decirlo en voz alta. Y el décimo y último punto del que os voy a hablar hoy, no me voy a detener mucho en profundidad porque mi idea es hacer un vídeo aparte de este tema porque me parece un tema muy serio y es el conocido mobbing laboral o acoso laboral. Este tema me parece muy serio en el sentido de que cuando trabajas en consulta con personas tanto con altas capacidades como personas que no tengan altas capacidades, te das cuenta de los estragos a nivel de salud mental que le pueden ocasionar a la persona que recibe este móvil laboral. Evidentemente hay niveles. En consulta te puedes encontrar desde rechazos sociales, pullitas, comentarios, en fin, móvil laboral verbal, vamos a llamarlo así, hasta casos ya muy sangrantes de incluso agresión física en el propio puesto de trabajo, delante de otros compañeros, ¿vale? Esto yo entiendo que choca y que parece una peli de terror, pero esto ocurre. Es una realidad y lamentablemente es la realidad de bastantes personas actualmente. ¿Vale? Por eso digo que no quiero detenerme mucho porque probablemente en cuanto saque tiempo haré un vídeo aparte porque me parece un tema serio y que muchas personas probablemente necesiten escuchar porque no saben a quién acudir. Y es que el problema del móvil laboral es que muchísimas veces, cuando es muy sangrante y es muy evidente, pues eso, agresiones físicas, que te tiren un papel a la cara, que te tiren un bolígrafo delante de todos los compañeros, cosas ya muy tangibles
Y aún así es complicado porque siempre está esa manera que tiene la persona que ejecuta o que ejerce el moving de hacer como que son bromas, que no pasa nada, que bueno, es que no se te puede hacer un chiste, chico, por todo te enfadas, que ni tirarte una bola de papel puedo, jo, chico, ¿qué más te da? Y todas esas cosas, pero hay muchas situaciones de móvil laboral que es muy sutil, es muy encubierto y por tanto es muy difícil de demostrar. Y es que aquí, cuando hablamos de móvil laboral, tenemos que tener en cuenta dos áreas importantes como mínimo. Una es la que me toca a mí, que es el tema de salud mental, y otra es una que no es mi campo, pero ahí están los abogados, que es el campo del tema legal. Y es que al fin y al cabo no deja de ser maltrato. Entonces ahí es verdad que a la hora de que la persona pueda recurrir o pueda intentar buscar soluciones legales, si no puede demostrar con una base probatoria sólida que ese moving laboral se está ejerciendo sobre esa persona, a nivel legal poca ayuda va a obtener. Y eso es un problema enorme que nos encontramos tanto en moving laboral como en casos de maltrato psicológico, etcétera, y demás realidades que lamentablemente ves bastante en consulta. Así que el móvil laboral tiene un montón de conexión con el tema de la alta capacidad, porque muchas veces ves que la causa, o una de las causas, porque evidentemente es multicausal, una de las causas, no en el sentido de que la culpa o responsabilidad, evidentemente, no es de la persona de alta capacidad. Siempre decimos, y esto hay que ponerlo en negrita, subrayado en amarillo fosforito, que el problema del móvil laboral bastante tiene ya la persona que lo recibe con encima culpabilizarle del móvil laboral. Aquí el problema habría que ver qué está pasando con la persona o personas, que a veces son más de uno, de hecho suele ser más de uno porque en grupos se sienten más fuertes para poder ejercer el móvil laboral, qué está pasando con esas personas para que hagan esas cosas, para que realicen esas conductas. Ahí es donde habría que poner el ojo, no en culpabilizar a la víctima, que ya tiene bastante con lo que está pasando. Entonces, ¿por qué a lo mejor la diana está en esa persona de altas capacidades y no en otras personas, si hay más personas en la empresa? Pues como hemos comentado en otros vídeos, porque hay ciertas características de la persona con altas capacidades, o en general las suele tener, que tienden a despertar ciertas inseguridades, complejos de inferioridad, redecillas, celos en las personas que tienden a hacer este tipo de conductas de móvil laboral y de acoso, etcétera. Véase, pues que son personas que destacan, que brillan, que tienen un buen currículum, que han llegado alto por su esfuerzo y trabajo, no porque son el cuñado, primo, amigo de, etcétera. Hay excepciones, como todo, pero en general es un patrón que sueles ver. Al final, la persona que recibe el móvil laboral rara vez suele ser, que habrá casos, pero rara vez suele ser la persona que como que es el gracioso del grupo, que tiende a ser más extravertido. No, eso de hecho suele ser el líder, por así decirlo, un poco del grupo, y de hecho a veces es el que ejerce el muy laboral. El patrón que sueles ver es que personas que reciben muy laboral, e insisto, es un patrón, no es siempre el 100% de las veces, pero un patrón muy común es persona que es hiperresponsable, trabajadora, buena en su trabajo, que entra y sale a la hora, que a veces es distinto a las demás personas. Puntos que hemos comentado antes. Persona que dice, pues mira, no me apetece ir a la cena de Navidad porque no me apetece, porque no me gusta salir de noche, porque no bebo alcohol y porque ese día prefiero cenar en casa con mi familia tranquilamente y a las 12 me voy a dormir, por ejemplo. O persona que rechaza los convencionalismos, como comentábamos en puntos de atrás. Persona que, por ejemplo, si se propone hacer cosas tipo un amigo invisible en la empresa o algo así, y esa persona dice, pues no me apetece participar en esta dinámica, o sea, no va conmigo, hacerlo si queréis, sin problema, yo no os juzgo, pero a mí no me apetece. Bueno, este comentario que parece neutro y muy respetuoso, las personas del grupo lo van a interpretar como un ataque. Y al sentirse atacadas, a veces, ¡pumba! Atacan en contrapartida un poco a esa persona. A que igual no llega a un caso de móvil laboral, físico, muy agravado y demás, pero sí que igual hay pullitas, malos rollos, enfados, malas caras, que igual van todos a tomar el café y de repente dejan de avisar a esa persona porque como se han ofendido porque no ha querido participar con ellos en no sé qué juego o lo que sea, X cosa, pues como que quieren esa especie como de venganza y pues ahora no te invitamos a tomar el café. Chincha. Y estas cosas pasan. Entonces, al final, cuando se da móvil laboral, siempre es porque hay un caldo de cultivo en el que hay personas que ya tienen ya tendencia a este tipo de conductas en las que en cuanto alguien pone límites, dice que no a algo, algo que una propuesta que hacen todos y esa persona dice que no, pues
ahí tienden a aparecer esos sentimientos de inferioridad, problemas de autoestima que decíamos, que a veces cristalizan en estas conductas de mobbing laboral. Así que, si es tu caso, evidentemente, pide ayuda lo antes que puedas. Por supuesto, verbalízalo con personas de confianza, porque una cosa que ves muchísimo en consulta es que la persona lleva años. Yo he visto casos de, literal, años de mobbing laboral y la persona ni se enteraba que eso era mobbing laboral. Porque llega un punto que pasa que lo normalizan. Es un día más, otro día más, y al final se habitúan a que la gente les hable mal, les mire mal, en fin, recibir ese rechazo social y cosas peores que a veces te encuentras. Así que si tú te notas que en el trabajo algo te chipea, algo dices, ¿qué pasa? No me siento que me estén tratando bien. Te recomendaría que lo pudieses hablar con una persona de confianza, a poder ser ajena al trabajo, que te dé una visión un poco más, en fin, una tercera persona que te dé una visión más objetiva o un poquito más aparte del entorno laboral, o directamente pedir ayuda pues a un psicólogo, comentarle tu situación y que te intente dar un feedback de, ostras, esto que te está ocurriendo tiene este nombre, porque muchas veces de verdad la persona está tan metida en el trabajo, en la rutina, en el día a día, en que ha normalizado esas conductas que literal igual está años sufriendo este acoso laboral y no es consciente de eso. Así que si es tu caso, pide ayuda antes de que vaya más. Y hasta aquí los 10 puntos que te quería comentar en cuanto a este tema. Te dejo los 5 primeros en la primera parte de altas capacidades y trabajo y los otros 5 en este vídeo. Espero que te hayan sido de ayuda. Si te has sentido identificado, pónmelo en comentarios. Y si has encontrado alguno o de algún compañero tuyo con altas capacidades que no lo hayamos comentado aquí, por favor ponlo en comentarios, porque seguramente ayudará a muchas más personas como tú a sentirse identificadas y a poder encontrar un poquito de luz a todos estos problemas que a veces las personas con altas capacidades lamentablemente se encuentran en sus entornos de trabajo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Mil gracias por llegar hasta aquí. Si quieres ayudarme a que siga dedicando tiempo a crear contenido como este, que ojalá te pueda ayudar, puedes darle a like, compartir y suscribirte al canal. Si estás pensando en comenzar tu proceso de terapia, puedes contactarnos sin compromiso en los datos que te dejo abajo en la descripción del vídeo, y mi equipo de psicólogas y yo buscaremos la manera de poder ayudarte. Que pases muy buena semana y un abrazo muy grande. ¡Chao!